Renacer es dejar de sobrevivir, es mirarnos con honestidad y elegirnos sin culpa. Y la conciencia se refleja en cómo vivimos, cómo administramos nuestra energía y cómo asumimos responsabilidad por nuestras elecciones. Renacer desde el conocimiento, el propósito y la conciencia. Esto es El Renacer de Eva, segunda temporada. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más del Renacer de Eva. El capítulo de hoy es la continuación de Violencia Vicaria. Mi nombre es Mayra. Yo soy Adriana. Y les damos las bienvenidas y el agradecimiento por acompañarnos en este segundo capítulo de Violencia Vicaria. Ahora tendremos a una invitada especialista en este tema. Y antes de empezar con ella, agradezco a Adriana que esté aquí. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien. ¿Y tú, Mayra, qué tal? También muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue con lo de la violencia vicaria del capítulo anterior? Volvemos a retomar el tema y pues nos ha dejado un poquito consternados con la situación de nuestra invitada, pero claro, pues ahora vamos a darles la otra parte, desde la parte del expertise, desde una persona que tiene el amplio conocimiento en el tema y que nos va a complementar, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Está muy interesante esta parte. Así es, y a diferencia de nuestra invitada anterior que no podíamos mostrar su cara por cuestiones legales, aquí en este caso pues sí podemos mostrar cara y pues bueno, le damos la bienvenida a nuestra invitada presentándola. Sí, ahora vamos a presentar a nuestra invitada que es Itzel Alvarado. Les voy a hablar un poquito de su trayectoria profesional. Pues ella es licenciada en psicología y cuenta con una maestría en salud. Tiene un amplio conocimiento en la materia de violencia y ha trabajado en la Comisión Estatal de Atención a Víctimas en Jalisco, también en el Centro de Justicia para la Mujer. Trabajó en una fundación que es Estela Vega y pues también es terapeuta desde su ámbito personal, como profesional, y pues es docente. O sea, Itzel tiene una gran trayectoria laboral y con una amplia experiencia en su área, a la cual le queremos dar la bienvenida y agradecerle muchísimo que esté aquí, que nos dé de su tiempo, porque lo tiene muy saturado, y agradecemos mucho, Itzel. Bienvenida, Itzel. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes, emocionada. Y bueno, pues hablar de un tema que atraviesa a muchas mujeres, que es un tema del que no se habla, que hoy en día pues ya se está retomando nuevamente en la Cámara de Diputados, y esperemos que varios de los estados se vayan incluyendo a esta ley, ¿no? En contra de la violencia vicaria. Itzel, ¿y qué te parece si comenzamos este episodio con que tú nos des como un concepto de violencia vicaria para ponernos en el mismo concepto a toda nuestra audiencia? Claro que sí, Adriana. Bueno, pues desde mi experiencia, la violencia vicaria es una de las formas más crueles de violencia de género, ¿no? Porque no solamente ataca directamente el cuerpo de las mujeres, sino el corazón, porque va con esta violencia está ejercida a través de los hijos o de aquellas personas a las que estas mujeres cuidan, que pueden ser adultos mayores, alguna persona con discapacidad o también hacia sus mascotas. Entonces, es un instrumento que se utiliza para dañarlas, para controlarlas, para seguir castigándolas. Ok, muy bien. Ixel, tú desde tu experiencia, ¿por qué crees que fue como muy minimizada muchas veces esto de la violencia vicaria? ¿Por qué crees que apenas está como tomando esta voz de tan fuerte y se está escuchando y se está dando a conocer? Bueno, porque durante mucho tiempo se ha romantizado el conflicto familiar, el conflicto en las parejas, se colocó a las mujeres en un lugar en donde si manifestábamos o expresábamos aquella inconformidad, pues éramos exageradas, conflictivas, resentidas, ¿no? Y hay otro tema ahí muy profundo que tiene que ver con el amor romántico, ¿no? Además, el sistema
se ha encargado de, pues, de separar como esta parte de la figura que tienen las infancias, cuando en realidad está profundamente conectado las violencias que viven las infancias a través de los progenitores, ¿no? De los padres o de las parejas, ¿no? La violencia vicaria es una cuestión estructural muy profunda. Así que la idea del padre como esta figura que no se le cuestiona, que la maternidad, este rol, ¿no? Que se le da y que la maternidad tendría que ser como un sacrificio silencioso, ¿no? Y la creencia de que todo lo que ocurre en la familia, pues es del ámbito privado. Es correcto. ¿Y cómo se manifiesta esta violencia vicaria cómo se manifiesta, cómo se empieza a manifestar esa conducta en las personas, en los hombres, pues, podríamos decirlo? Bueno, la punta del iceberg es eh, cuando se llevan a nuestros hijos y que además de esto, muchas veces ya no regresan, ¿no? Y bueno, inicia primero con descalificar a la mujer, o sea, estando en este vínculo, todavía se le descalifica, ¿no? Se le dice, ay, es que tu mamá anda con otro hombre, seguramente ya no los quiere, ¿no? Cuando muchas de las mujeres, pues trabajamos tanto fuera de casa como dentro de casa, ¿no? Y entonces el salir, porque a veces esta violencia económica que ejercen, pues nos implica tener que salir fuera a, pues, a buscar los recursos que no se nos están brindando y entonces nos están cuestionando o cuestionan a muchas mujeres de que si realmente van a trabajar, ¿no? Que si no ya se fueron con el otro. Y esa, bueno, es una violencia psicológica, pero también está la manipulación emocional de los niños y las niñas para que generen este rechazo. O sea, lo que hacen es romper este vínculo, ¿no? Fracturar este vínculo con la madre, generando, culpabilizándolos, imponiendo pues algunas denuncias falsas para desgastar la relación o desgastar o castigar sobre todo, ¿no? A aquellas mujeres, no cumplir con el régimen de convivencia, o sea, que dicen que van a dar cierta pensión, pero al final no lo dan porque pues es un acuerdo que hacen entre ellos y bueno, tú confías en que realmente va a cumplir y de que van a estar preocupados por sus hijos. Así como también, por ejemplo, he tenido algunos casos en donde con las mascotas, cuando no tienen hijos y que le dicen, sí, vete, pero me vas a dejar a tu mascota, ¿no? O sea, cosas de esa índole o desacreditar a la madre ante la escuela, los médicos, el tribunal, la familia. Y ponerse como víctimas, y hacer a la mujer que se sienta culpable, responsable de, ¿verdad? Ujú. Muy interesante. Itzel, desde tu experiencia, ¿cómo o cuál es más frecuente la violencia vicaria? ¿Cómo se presenta más frecuente? Ahorita mencionaste varios tipos de violencia. ¿Cuál es la más frecuente? Pues sería la psicológica, ¿no? En la cual empiezan a desacreditar, estando juntos como parejas. La, la física también, pues como golpeando, entre que jugamos, ¿no? Entre que, o sea, toda esta cuestión de el ¿Violentómetro? ay, Tome. gracias. Ujú, ujú. Este, ya vengo muy cansada, es un día muy pesado, ¿no? Hasta desde No las te preocupes. 6:30. Bueno, entonces, también haciéndola sentir culpable por este rol que les mencionaba al inicio, Claro. y entonces de ahí se agarra, ¿no? O sea, no estás haciendo bien, ve cómo traes a los niños, los estás descuidando, ve la casa, y empieza, ¿no? Vean a su mamá, lo que hace, o ya se enojó su mamá, ¿no? Cuando él genera todas las Todo lo con condiciones para Claro. que ella, pues claro, estalle, o sea, ya viene cansada, agotada, y luego, nada, o sea, como nada les parece, y entonces es un desgaste todo el tiempo, porque eso les genera una ansiedad, ¿no? De tengo que tener todo bien para, o sea, tratar de estar cuidando que todo esté bien para que no se enoje, ¿no? Y al final, quien no sabe cómo regularse, quien es él, ¿no? Y no es lo que hagas, porque muchas mujeres se desgastan por
tener a la familia, tener todo, cumplir como con este Eh, estereotipo de esta mujer abnegada, o de lo que impone, Responsable. ¿no? De lo que tiene que ser la maternidad y de Así todas es. estas cargas que hay. Ujú. Así es. Y tú, bueno, ya un poquito has mencionado tú las señales. De alguna manera has mencionado señales que nos pueden dar un poquito de identificar más bien, cómo identificaríamos las señales de que una persona está ejerciendo violencia vicaria, como para que nuestra audiencia la pudiera Aterrizar. aterrizar un poquito más. Bueno, pues primero nos enseñaron a normalizar el sufrimiento, ¿no? A muchas mujeres se nos ha dicho que debemos aguantar por nuestros hijos, que el divorcio es una guerra y que es normal sufrir. Así que además el agresor suele presentarse como un buen padre. Él frente a los demás así trata bien, ¿no? Y dicen, bueno, pero es que si él era bien amable, o sea, Superhombre. o sea, ¿cómo que hizo esto, no? Y Ujú. además, pues también te desacredita con otras personas, ¿no? Y además, lo que genera una enorme confusión y una autoduda constante en las mujeres de, sí, pues sí, o sea, hace una mínima acción como a lo mejor un día llevó a los niños a la escuela, ¿no? Por X, pero, y ya por eso ya es un buen padre. Claro. Cuando tiene que estar presente en cualquier situación que se genere o se presente en casa, y quienes estamos siempre presentes emocionalmente, pues somos nosotras las mujeres, ¿no? Claro, sí, totalmente. Ahora, Excel, yo sé que la violencia vicaria le puede pasar a cualquier mujer, pero desde tu experiencia y desde tu tiempo que llevas en esta área, ¿identificas cuál es el patrón que más se sigue en mujeres que viven esta violencia? Por ejemplo, a lo mejor que fueron de familia disfuncional o que vivieron a lo mejor algún otro tipo de violencia y nunca se dieron cuenta. ¿Has identificado algún tipo de patrón? Bueno, es que, ¿sabes qué? Am, en ese caso, podemos encontrarnos que cualquier mujer puede atravesar Claro. por este tipo de violencia, Ujú, porque normalmente, más bien tendríamos que cuestionarnos qué características tienen los agresores, ¿no? ujú. Porque nosotras confiamos en que la otra persona pues va a ser un buen padre, ¿no? Entonces, en este caso, pues más bien las características de un agresor son aquellas personas que tienen altas necesidades de controlar, dificultades para tolerar la pérdida del poder, ¿no? Y poca empatía emocional. O sea, yo Claro. hablaría más del otro que de Ajá. nosotros, porque si no, entonces sería cargarnos como Ujú, esa responsabilidad y no es así, ¿sabes? ujú. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, Excel, tocando este tema que dices de los patrones de los papás, eh, cómo puede empezar más o menos la escala que estábamos Ujú, hablando ahorita del violentómetro, ¿no? La escala con el que puede empezar el agresor. ujú. Mentiras, culpabilidad, ¿desde dónde más o menos tú identificas que empieza el agresor? Bueno, mira, normalmente son estallidos del enojo, de la cólera, pero tienen que ver con ellos, ¿no? Ujú, Muchos de ellos presentan más bien rasgos narcisistas o manipuladores, ¿no? okey. Utilizan al sistema como una extensión de su violencia y en realidad no les interesa el bienestar de sus hijos o ni el bienestar de su pareja o de las personas que están ahí viviendo con ellos, ¿no? O sea, Ujú. solo buscan ellos seguir teniendo el poder, seguir controlando, seguir manipulando y verse beneficiado de ello, ¿no? O sea, estas atenciones, estos cuidados, de nosotras las mujeres, de su familia, ¿no? Hacia ellos. Entonces, para ellos el daño emocional, pues, es una herramienta, en realidad, Ujú, para seguir sometiendo a su mujer, ¿no? A través de, te digo, de nuestros hijos o de claro. estas personas que cuidamos, Ujú. o de nuestras mascotas también. Claro. ¿Y qué impacto psicológico tiene la violencia vicaria en las mujeres, en tu experiencia? Es que, ¿sabes qué? No solo a las mujeres, a los A los hijos hijos. también, O ¿verdad? sea, rompe el vínculo entre las madres. Y es Claro. bien difícil, o sea,
nuevamente porque entonces comienzan a identificar o a ver ciertas cosas los hijos y se cuestionan de si realmente sería esto o no. Realmente mi mamá es así como dice mi papá, y produce pues traumas psicológicos profundos, tanto en las mujeres como en las infancias, en las adolescencias, ¿no? Y las mujeres pueden experimentar desde ansiedad, depresión, disociación, culpa intensa, pérdida del sentido de la identidad. El dolor no es solo porque por lo que ellas están atravesando, sino por el daño que ven que van presentando sus hijos y este temor de vivir, porque luego ellos también se vuelven agresores, ¿sabes? Porque generó tanto sentimiento de mi mamá no me quiso, mi mamá se iba, pues claro, tenía que salir a trabajar, ¿no? O claro que tenía Claro, que hacer otras cosas para seguir manteniendo, y él, ¿no? Normalmente mencionando que ya se va con otro, y todo el tiempo, pues viven en un ambiente de tensión, ¿no? De ahora, ¿qué va a pasar, no? Y va a venir de buenas, hoy precisamente me decía, yo estaba como, a ver, viendo la cara, o sea, todo el tiempo a ver cómo iba a llegar para saber qué íbamos a hacer, ¿no? Y ya, o sea, de estar tranquilos, subía la tensión. claro. Ixel, em, no sé si viste la nueva noticia que salió hace poquito de que ahora hubo una violencia vicaria a un hombre, ¿no? Que el hombre ganó el juicio porque denunció a la mujer, ¿no? Pero realmente cuando hablas de violencia vicaria, principalmente son las mujeres, ¿no? Realmente la lucha empezó con mujeres, las mujeres empezaron esta lucha. ¿Cómo ves esta situación? Mira, la verdad es que cuando yo lo vi, dije, ¿es una fake news o qué es esto? Pero no he entrado, no he tenido tiempo. Sí quería como venir más preparada en cuanto a ese tema, porque había 2 puntos que sí quería abordar hoy, Ok. pero la verdad es que mis tiempos no me dan, o sea, de verdad no me dan. No podría dar un punto de vista porque la verdad es que no he leído la noticia. Sí he querido revisarla con tiempo para ver dónde, cómo, qué fue lo que sucedió, este, porque, porque sí me sorprendió, o sea, no hay agresores que, que hayan juzgado con o sea, de esta manera y sí, una mujer, ¿no? Entonces, yo esas cosas sí las cuestiono un poco, porque digo, pues están aprovechando a los hombres de toda esta lucha y de todo lo que hemos ganado, este, pero que también yo creo que ahí algo hubo. O sea, yo dudo mucho, ¿no? Sí, De lo claro. que, pero digo, desconozco, porque también hay otro tema donde hace poco vi rapidísimo un reel en donde aquí en Casa Jalisco se estaba manifestando una mujer precisamente porque iba a atravesar un proceso, sobre todo este tema de violencia vicaria, y dije, tengo que investigarlo, pero de verdad una disculpa, ¿no? Sí, mis tiempos Los no me tiempos. dan. Sí, sí, sí. No te Bueno, preocupes, Excel. Así, pero si haremos otro ustedes me episodio. pueden poner como en contexto, bueno, pues podemos dialogarlo, ¿no? También. Ok, mira, rapidito, así contándolo, igual no sé, Adriana, si tú lo supiste, pero es un caso de una persona que denunció a su pareja porque se suponía que su esposa lo violentaba a través de su hijo. No supe la noticia porque no salió completa como siempre, nada más te cuentan Ujú. como fue Una algo parte. nuevo, ¿no? Relevante esta situación, pero en la noticia no aparece qué tipo de violencia vivía esta persona, ¿no? Si desde la parte de que manipulaba a la persona a su hijo, si se lo quitaba, no mencionaron qué tipo de violencia, solamente dijeron que el juicio lo ganó él. Y sí, leyendo los comentarios, pues te das cuenta, y más, bueno, yo que estoy metida en esta parte feminista, pues sí te das cuenta que dices, es una lucha de años, y la verdad cuando luchamos, volteas y no hay ningún hombre, Ujú. ¿no? Todas Sí. somos mujeres, Sí, todas claro. las que estamos luchando, todas las que vamos a marchar, todas las que estamos apoyando a mamás que violentan, no hay un hombre, ¿no? Entonces realmente el contexto está así. Yo sé que está manipulado porque no quieren dar más información, pero esto pasó en Culiacán, si no me equivoco. Ok, sí, te digo que yo la vi y dije, esto está extraño. Ajá. Necesito revisar.
Sí, claro, de que desde la noticia no te la den completa, ¿no? Que te la Ajá, den como por claro. muy por encimita. Sí. Sí, sí, definitivamente. Pero pues sí, no lo quería dejar pasar. Muy bien, Mayra, qué bueno que no lo Mm. dejaste pasar. Sí, ¿no? Y que lo traigas aquí a la mesa Claro. también Sí, para saber qué es lo que qué es lo que se está generando. Y también te digo cómo es que los hombres de alguna manera también están aprovechando estas luchas. Pero que ahí hay algo que está muy Claro. extraño, ¿no? O sea, y cómo es que también lo sacan, ¿no? En las redes, porque te digo, yo desde que vi dije, algo sí, está pasando. sí, Como definitivamente. Porque esa algo, voz no le dan a las mujeres. Claro. ¿No? Esa voz no le dan, o la información, por ejemplo, poniendo ejemplo, el caso que el acabamos de hablar contexto, ahorita, claro. ¿no? Nuestra invitada que vino y nos habló sobre respecto a su violencia vicaria que está viviendo y cómo las autoridades la han minimizado, ¿no? Ya te tocó convivir con ella. ¿Qué opinas respecto a la poca información que tuviste por ahí, Ixel? Pues es que hay muchos sesgos con respecto a abogados que no tienen perspectiva, que desconocen, ¿no? De la ley de mujeres víctimas de violencia, que no se actualizan. Entonces, sí, desafortunadamente, pues sí tenemos algunos abogados, abogadas que no se actualizan y que siguen generando y violentando a las víctimas, ¿no? Desafortunadamente. Sí, claro. Sí, y hablando de justamente de esta violencia, tú, desde tu perspectiva, ¿qué emociones, perdón, qué emociones aparecen con más frecuencia en las víctimas de las mujeres, pues, o los hijos, que en este caso Claro, estábamos hablando? pues todas, ¿no? Pero la culpa suele ser la más devastadora. La verdad es que la culpa por no haber visto antes esto, ¿no? Por no salir antes, por no proteger a sus hijos, por no haber confiado, ¿no? Y el miedo y la impotencia se van también ahí como entremezclando con una vergüenza que en realidad no les pertenece, ¿sabes? Pero que van cargando, ¿no? Claro. Y es una experiencia realmente muy solitaria, Ok. Ujú. porque está también el entorno, ¿no? Que le dice, bueno, es el papá de los niños, los tiene que ver, ¿por qué no dejas que conviva con ellos, ¿no? Y bueno, un hombre que violenta a la mujer no es un papá que pueda cuidar y ser un lugar seguro para las Para infancias o las Sí, no, adolescencias. definitivamente. Y algo importante que me llama la atención, Ixel, es esta parte que hablamos, ¿no? El contraste, la mujer, miedo, ansiedad, todo lo que vive, y el hombre. y el hombre que hace violencia es todo manipulador, controlador, ¿no? Entonces, allá en la audiencia, pues hacerles como esta parte de que hagan conciencia y de que volteen a ver a su pareja y ver qué tanto también me está llevando con mis hijos a esta manipulación y este control, ¿no? Sí, claro, Mayra, eso sí es muy importante. Digo, hablamos del violentómetro, hablamos digo, esto está siendo muy enriquecedor porque las preguntas que le estamos haciendo a Itzel justamente van a encaminadas a esto, ¿no? ¿Cómo identificarlo? ¿No? Porque es muy importante, muchas veces nosotras como mujeres, pues lo normalizamos y ese es el problema, normalizar algo nos va a impactar que nos va a impactar de manera negativa. Justamente lo vimos Con la con invitada. Carla, ¿verdad? Con Carla Sí. que ella nos decía, pues él me decía a mí, me voy a matar, me voy a suicidar, no me dejes, soy solo, mi mamá no es mi mamá. O sea, ¿de qué manera te van envolviendo como para hacerte caer en ser que ellos son los víctimas, ¿no? Claro, Los agresores, definitivamente. los agresores son víctimas, no son Así es. victimarios, ¿no? Así es. Y Ixel, ahorita que nos está escuchando la audiencia, aquí las autoridades en Jalisco, en México, ¿cómo las ves? ¿Cómo pudieran pedir apoyo? ¿Dónde se pudieran apoyar las víctimas? Bueno, el sistema puede ser un espacio de protección también. Yo siempre les digo que pueden ser sus redes también de apoyo, las instituciones también se vuelven redes de apoyo
Y bueno, pues cuando hay perspectiva de género en las instituciones, pues se puede hacer algo y acompañan, ¿no? Y no bueno, las revictimizan. Em, Afortunadamente, pues en los últimos años hay avances, pero aún falta, ¿no? Todavía formación, sensibilidad, escucha real, pero bueno, ¿a dónde pueden acudir? Pues al Centro de Justicia para las Mujeres. Los centros de justicia para las mujeres son espacios donde tienen un equipo multidisciplinario que es un abogado, psicólogo, trabajadores sociales, que pueden identificar estas necesidades, que también se les orienta para que ellas puedan reconocer los tipos de violencia por los que están atravesando y, bueno, pues no tiene un costo. La verdad es que están todo el año, pueden ir a cualquier hora, y se les va a brindar pues este acompañamiento. Ok, muy Oye, bien. Itzel, ahorita justamente en este punto, ¿y qué pasa cuando las autoridades pues te dejan ahí? Ya lo vivimos, ¿no? O sea, aquí en lo que nos contaba nuestra invitada, o sea, están minimizando la violencia, minimizando la acción, o sea, sustrajeron a su hija, no sabe nada de ella, no sabe, y las autoridades pues le dicen simplemente, pues no es un delito, es su papá. Así es el papá y no saben el riesgo en el que están los niños, ¿no? O sea, y bueno, ¿qué pasa cuando se agota como esta parte de esta institución que se está llevando ya un proceso legal? Si se está llevando un proceso legal, pueden acudir a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, o si no, a derechos humanos, ¿no? Son como las dos instancias institucionales, ¿no? Pero también sé que hay colectivas que acompañan, que también brindan esta asesoría a veces gratuita, ¿no? Hay muchas mujeres abogadas que están ahí, psicólogas, de otras profesiones que están acompañando a las víctimas de este delito, de esta índole, y que bueno, si no son las instituciones, también arropamos Claro, a sí, través de las colectivas. claro. Así es, definitivamente. Muy bien, Ixel. Y pues bueno, Ixel, ¿qué sugerencias o consejos le darías a la audiencia que pueda estar viviendo este proceso o puede empezar a vivir este proceso de violencia vicaria? Ah, ¿Qué les recomendaría Ajá, ¿qué como que sugerencias? es sugerencia? Ujú. Bueno, pues primero es que validen su dolor, que reconozcan que sí están ejerciendo cierta manipulación, porque le dicen, ay, es que como que es manipulador. No, es manipulador, ¿no? O sea, sí Claro, es manipulador. Em, Acompañarte de las amigas, de otras profesionistas, ¿no? Confiar en las colectivas, confiar en las instituciones también. Si identificas algún, por ejemplo, desde cosas muy pequeñas, voy a hablar un poquito desde mi experiencia. Cuando yo decido divorciarme, el papá de mi hijo le dijo, ¿no? Es que yo quería arreglar las cosas con tu mamá. Y eso lo vemos, bueno, pues, ¿no? O sea, pero o sea, esos pequeños comentarios son violencia, ¿sabes? sí, ya O están sea, ya manipulando, desde ahí, ya están ajá, yo manipulando. quería arreglar las cosas, cuando, bueno, pues es un tema de nosotros y los hijos no tendrían por qué Ujú, estar enterados o saber de qué estaba pasando. así Así es. que cuando identifiques que algo no está bien, o sea, escúchate, ¿no? Escucha qué te está diciendo tu cuerpo, el no sentirte segura en un espacio. em, si necesitas hablarlo, háblalo, no, porque luego nos comenzamos a aislar, se comienzan a aislar porque decimos, ay, van a decir que otra vez estoy con esto y ya no me van a querer escuchar. No, claro, tus amigas te van a querer escuchar, tu familia con la que tú te sientas cómoda, hablarlo o acudir con profesionales de la salud, ¿no? Que también nos pueden acompañar, nos pueden ir dando herramientas para poder salir de ahí, porque también necesitamos de herramientas y de estrategias, por ejemplo, autonomía económica que muchas no tenemos, ¿no? Y Sí, que ese es un tema tuyo, Adriana, y eso que es creo correcto. que ese es un factor bien importante, porque aunque trabajemos fuera de casa,
nuestro dinero se va en cubrir las necesidades y no generamos, o sea, no hacemos un ahorro o quienes comienzan a hacer un ahorro y pasa algo y dices, bueno, ahí tengo ese dinero, Sí, ¿no? claro. Y no tengo esta, o sea, me digo, no, pues, ¿qué voy a hacer, no? Si salgo de aquí, ¿cómo le voy a hacer con mis hijos? Porque además, bueno, pues te han dicho todo ese tiempo, o sea, Sí, ay, claro. ¿qué vas a hacer? No vas a poder tú sola, ¿no? Que es esta violencia psicológica que se Sí, ejerce. claro. Y fíjate que referente a esto, aquí, aunque no es la palabra correcta, pero sí debería de ser, no nada más las mujeres que salimos a trabajar, o sea, las mujeres que están dentro de su Que casa también trabajamos. se deberían, Okey. dentro de su entorno, del hogar, deberían yo diría de esa manera, a lo mejor va a sonar muy fuerte, pero, pues, deberíamos de ser egoístas, ¿no? Sí, Y decir, bueno, pues, sí, efectivamente, me dio para el gasto, pero si son 10 pesos los que me dio, pues, de menos 9 los hago rendir aquí y me quedo con uno. Pero efectivamente, nosotros como mujeres siempre nos vamos por el sentimiento y decimos: "No, ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a hacer esto?", ¿no? En muchas ocasiones, este peso, 10% un 1% hace la diferencia, ¿no? Porque ya no estamos desprotegidas al 100%, para algo sirve ese porcentaje pequeño en el que nosotros tenemos que porque de alguna manera tenemos que recuperar nuestra seguridad, y obviamente la economía nos hace más seguras. Entonces, sí es un punto muy importante que deberíamos de considerar como mujeres, como, pues, como seres humanos. O sea, no es algo que le estés quitando a tu hogar, es algo que es tuyo. O sea, no por el hecho de que no trabajas, o sea, no generas un ingreso, no quiere decir que no te lo mereces. Pues, ¿por qué? Si también esto que hace una persona, una mujer en el hogar, eh, pues, es un esfuerzo, ¿no? Claro. ¿Por qué permitir esta parte de que no gastes en otras cosas? No, no lo gastes, guárdalo. Para algo te va a servir en algún momento de tu vida, Ujú. ¿verdad? Sí, definitivamente. Me llama la atención algo que dijiste al inicio, y ahorita que me estaba haciendo ruido, que mencionabas que la violencia también puede ser a través de cosas, animales, ¿mencionabas? también de nuestras mascotas, sí, Okey, de a ver, ajá. ¿nos podrías contar un poquito o poner un poquito de contexto en esta situación? ¿Cómo sería? Pues recuerda que tiene que ver con todas aquellas cosas que son importantes para ti. Okey. En este caso, bueno, pues también nuestras mascotas se vuelven parte de nuestra familia. Y cuando no se tienen hijos, o igual teniendo hijos, Ujú, también es como, recuerdo el caso de que llevé en algún momento. En este caso, ella me mencionaba que cuando decide salirse, él le dijo, no te vas a llevar bueno, a su perrita, ¿no? ujú, Dice, a mí me dolió mucho, pero también, por ejemplo, ya anteriormente, como una manera de que él llegaba enojado, entonces él le decía, me molesta que esté ladrando, ¿no? Y la sacaba al patio y ella le decía, no, pero ahorita yo la llevo, ¿no? Ahorita se calma, pues ya acabas de llegar y pues te está recibiendo. Y entonces era como esta parte de con esto que a ti te duele, pues yo ahí voy te a ejercer ataco. así es, esta violencia, ¿no? Entonces, Okey, te la voy a quitar. Te vas, okey. pero es como con los hijos, ¿sabes? Sí, 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 sí. Ajá. Fíjate, este, ahorita que estás mencionando esta parte, también yo conozco un caso en el que fue todo lo contrario. O sea, esta persona le decía a la chica, ellos tenían también gatos y él sabía que era su adoración el gato, ¿no? Entonces, le decía: "Pero el día que cuando regreses de trabajar, ya no los vas a encontrar aquí, ¿sí? O sea, los Ujú. voy a desaparecer". Entonces, es una manera, o sea, él no le decía: "No te lo llevas", al contrario, él amenazaba con desaparecer a sus gatos y, pues, obviamente, ahí estaba ejerciendo la violencia Claro, y ella salía a trabajar con el temor de que iba a regresar y ya no los iba a encontrar, porque claro.
Ujú. Sí, de hecho, ahorita estaba buscando en el celular, estaba desesperada porque me acuerdo que una seguidora, como este tema es algo que queríamos hacer desde el año pasado, que lo grabamos pero no salió, ya les hemos dicho que es por temas, Fallas sí, técnicas. fallas técnicas, no lo pudimos sacar, pero el año pasado yo recibí un mensaje de una persona, de una mujer que nos contaba sobre su historia y me gustaría como tomarnos estos minutitos rapidito para contarlo y lo podamos platicar aquí las tres, ¿les parece? Sí, claro. Muy bien. Va así. Hola, soy seguidora de ustedes y hoy quiero contar mi historia. Llevo 10 años de mi matrimonio con mi esposo. Al principio todo era como todas las relaciones, bonita y como un cuento de hadas. A los 2 años me embaracé de mi segunda hija, la primera de esta relación, pues mi primer hijo es de mi anterior relación. Después de 4 años volví a salir embarazada de mi segundo hijo de este matrimonio. En ese momento todo estaba bien, teníamos discusiones y desacuerdos como muchos matrimonios, pero los últimos 2 años he recibido violencia por parte de él. Yo no sabía que era violencia vicaria, hasta que una prima me lo informó, pues él me amenazaba con no dejarme ver a mis hijos si me voy del hogar o cuando peleamos, convencer a los hijos de que él es el bueno y que yo era todo lo contrario. Él quedarse con los niños y no conmigo. También cuando los quiero llevar a algún lado, él no me deja llevármelos. Si me deja, les pido que estén checando. Si me deja llevarme a los niños, les pide que me estén checando de todo lo que hago. Eh, todo lo que hablo en reuniones, también les habla por teléfonos y les dice que ya se venga para que yo tenga que retirarme e irme de los eventos. Actualmente sigo viviendo esta violencia, me da miedo irme, perder a mis hijos por culpa de la manipulación de su padre. Espero no ser juzgada y gracias por leerme. Esta fue una historia que nos mandaron desde el año pasado, desde septiembre, y pues bueno, apenas pudimos darle voz a esta seguidora. ¿Cómo ves, Ixel? Bueno, pues creo que ahí es bien importante, les digo, llevar un acompañamiento psicológico, pero no cualquier acompañamiento psicológico, sino uno que tenga este enfoque de trauma, de perspectiva de género, este, o sea, que sea un espacio seguro en donde ella efectivamente no se sienta juzgada, ¿no? Se sienta acompañada y en donde pueda hablar y sanar para poder ir saliendo poco a poco, porque te digo, hay muchas cosas que se necesitan para poder salir de ahí. Es o sea, fortalecer su autoestima, porque también, o sea, esto de estar todo el tiempo pensando o sea, te genera mucha ansiedad estar todo el tiempo de, si ya voy un minuto tarde, ¿no? Ya me llamó, o sea, estoy en mi evento y ya me llamó porque el niño ya le duele la cabeza. Claro que él puede atenderlo y puede darle lo que necesita, y tú llegar sin ningún, pero es una manera de seguir manipulando, controlando tus tiempos, ¿sabes? No, o sea, porque es una manera también de aislarnos, de Sí, irnos sí. aislando, ¿no? De quitarnos como estas Eso. redes que pueden ayudarnos para entonces poder salir en algún momento. Entonces, también es una manera de aislarla para Ok. poder seguirla controlando, para que no haya más. Y bueno, en este caso te digo, pues sí es muy importante acudir Sé que, te digo, hay espacios en donde a veces se requiere de tiempo, o sea, sé que hay muchos factores del contexto que no nos permiten poder tener este acceso, ¿no? A la salud mental también. Pero sí hay colectivas, busquen de verdad, busquen. Hay una disculpa, tuvimos fallas técnicas, entonces pues vamos a retomar esto, ya le vamos a dar otro enfoque porque pues tuvimos ahí una falla con una cámara, pero continuamos. Ixel, perdónanos por estas fallas. Bueno, pues algunas herramientas ya nada más como también para ir cerrando pues nuestras redes de apoyo son muy importantes, la terapia, el cuidado, el autocuidado, la conexión con nuestra propia historia y recordar quiénes somos más allá del daño que hemos vivido, ¿no? Eso es lo que yo diría que es muy importante retomar para recuperar esta fuerza, nuestra voz, nuestra dignidad. Efectivamente. Muy Sobre bien. todo eso. Y ya dándole cierre a este episodio, ¿les parece si les damos como una sugerencia desde nuestro punto de vista?
¿Sí? Sí, claro. Ok, iniciando desde mi punto de vista, pues como lo mencionó muchas veces Ixel, hay que acudir a redes de apoyo. Sé que son muy difíciles, pero con una persona que tengamos es más que suficiente. Si no hay alguien de tu familia que sea tu red de apoyo, un amigo, para eso está en la atención psicológica. Ya contamos o ya cuenta el gobierno con una nueva institución y poder acudir lo más pronto posible. Sí, claro que sí. Y lo que yo les vuelvo a recordar es que la parte financiera es muy importante, ¿no? O sea, no nos sintamos culpables, no sientan esa culpa de si eres ama de casa, si eres mujer trabajadora, pues hacer tu ahorro, o sea, meter esta parte, invertir en ti, porque esa es la realidad, es invertir en ti. El que tú tengas esa parte financiera segura te cambia la perspectiva completamente. Entonces, eso es muy importante para cualquier mujer, para cualquier persona, pero en caso de que estés en una situación sobre el tema que estamos hablando, es muy importante que comiences a ver y a considerar esta parte de empezar a hacer un ahorro para cualquier necesidad que tengas. Y pues por parte de Itzel, pues nos gustaría que nos repitieras estos lugares en los que las mujeres pueden acudir que no les cuesta, ¿verdad? Bueno, al Centro de Justicia para las Mujeres, ese es un espacio. Y bueno, yo quiero cerrar diciéndoles que su dolor sí importa, que no están solas y que nombrar la violencia también es un acto de amor y de resistencia. Gracias, Sí, Ixel. claro que es No muy hay que poderoso. romantizar la violencia, recuérdenlo. Es correcto. Y Muy pues bien. le Pues te agradecemos mucho, agradecemos, ¿verdad, Ixel. Itzel, que nos hayas dado este tiempo para nuestra audiencia y que probablemente hagamos una segunda parte porque es un tema muy extenso y pues te invitamos a ver si podemos empatar los tiempos para darle Continuidad la a esto. continuidad a esta, sobre todo retomar la parte de este caso que todavía no lo tenemos claro, ¿verdad? Claro, sí, pues les agradezco la invitación. Es un gusto estar aquí con mujeres tan lindas, talentosas, inteligentes, brillantes, Ay, ¿no? Muchas gracias. Muchas No, muchas gracias. gracias, gracias, Itzel. Ixel. Yo Pues soy Mayra yo soy Adriana, y esto fue El El Renacer Renacer de de Eva. Eva. Hasta la Adiós. próxima. Bye.